Campos. Buenas tardes ya, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero darle las gracias a Aura por la invitación a este importante evento, así como la felicitación por los 80 años de continuo trabajo en beneficio de la hotelería y los restaurantes del país. Bien, vamos a dar inicio a este panel y antes que nada quería hacer yo un comentario después de la interesante información que hemos recibido con la exposición de José Antonio Aparicio. Hemos visto la importancia de la gastronomía peruana y cómo es que ésta está posicionándose cada vez mejor en espacios fuera de nuestro país, en este caso en España. Y a nosotros, los peruanos, nos causa mucho orgullo ver cómo en los últimos años consecutivamente nuestra gastronomía ha sido reconocida a nivel mundial. Perú ha sido elegido, como vuelvo a repetir, consecutivamente como el mejor destino gastronómico, turísticamente hablando, y en este momento tenemos varios de nuestros restaurantes ubicados en el ranking internacional dentro de los primeros 50 y el primero precisamente es peruano, ¿no? Bien. Nosotros tenemos que reconocer esta importancia en este momento y ver qué estrategias podemos hacer, cómo podemos articular todos estos factores positivos que se han generado a partir de la gastronomía para poder articularla, como bien dijo José Antonio en su exposición, dentro de este ecosistema gastronómico y turístico, en el que tanto la actividad turística como la hostelería, que incluye a la gastronomía, tienen que salir adelante y generar para nuestros visitantes una experiencia importante y trascendental. Tenemos que ver cómo hacer que, así como nuestra gastronomía esté siendo reconocida en el extranjero, también sea reconocida acá y dar las facilidades a nuestros emprendedores, tanto gastronómicos o empresas del sector, para que puedan tener las visitas que se esperan, ¿no? Vemos que, necesitamos generar un mayor flujo de visitantes a nuestro país. Veíamos que en otros entornos como Europa, específicamente el caso de Madrid, ya superaron los niveles pre-pandemia, ¿no?, de visita turística. Sin embargo, nosotros escuchábamos esta mañana a la viceministra y todavía estamos en camino a lograr la afluencia turística que teníamos en el año 2019. Por eso que vamos a conversar ahora con los miembros de nuestro importante panel y la pregunta que queremos responder o a la que queremos dar respuesta es ¿qué cosa debemos hacer para capitalizar lo que ya tenemos avanzado? Puesto que ya tenemos varios años considerando a la gastronomía como un factor importante dentro del turismo. Es en ese sentido que voy a darle la palabra a Andrés Ugaz, por favor, para empezar con esta ponencia, con este panel. Y vamos a tener para esto, como los casos anteriores, 30 minutos. Vamos a dar dos rondas en sus exposiciones para luego terminar con conclusiones con la señora Aparicio. Gracias. Muchas gracias, Javier. Felicitaciones, José Antonio, brillante. Gracias a los organizadores, gracias a Aura Perú. Es un espacio para hablar en el momento en el cual estamos, ¿no? Yo me quedo con varias cosas, no pude anotar todas, pero muy importantes, de vincular para empezar el fenómeno con una data, ¿no? Tener puntos de partida, el impacto que puede tener un PBI, el impacto que tiene en el número de empleos, la conexión que puede tener, digamos, con la agricultura, la pesca artesanal, este espacio público-privado importantísimo que se puso muy fuerte, digamos, y cobró mucha vigencia durante y post pandemia. Se hicieron fuertes los patronatos, las asociaciones, las picanteras organizadas, distintos colectivos de la sociedad civil se han hecho fuertes, con lo cual importante es mapearlos como parte importante, no solamente en la estrategia, sino en la construcción de métodos propios que ya tienen identificados, ¿no? Eso por un lado. Y lo último, para hacer un breve comentario de esto, sobre lo auténtico y lo propio, que bien lo comentaba, ¿no? Nosotros cuando hablamos de los premios que el Perú ha recibido,
Es probable que la cocina sea esa religión sin ateos que tiene este país y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y la cocina se pone nuevamente, digamos, como uno de los grandes motivos de orgullo y más después de un día o una noche como la que vimos todos ayer. Entonces, nuevamente la cocina se pone justamente como una ficha confiable. Y para una política pública, la cocina es una ficha confiable e intercambiable. Y cuando hablamos del Perú o venir al Perú o lo que escuchábamos del compatriota Joseph, vemos que él propone una cocina peruana con identidad, él propone una cocina con mucha provincia, ¿no? O sea, este país, así como uno dice, tengo calle, un país puede decir, tenemos cocina en la medida que tenemos provincia, singularidad, unicidad. Y ahí está el tema. Si nosotros pensamos que la cocina peruana va a crecer porque van a venir a tomar un desayuno continental, estamos en otra película. Acá lo que tenemos que pensar es en aquello que nos hace distintos, únicos, en esa capacidad que podemos encontrar de la singularidad que hay en nuestras picaterías, chicherías, cocinas de mercado, espacios como las cocinas callejeras. Y ahí es importante ver que como política pública, ¿no? Y acá un poco también de lo que se viene haciendo desde Perú, la cocina se empieza a entender como una forma de abordar un territorio. La cocina y las cocinas regionales son el mejor ingreso que podemos tener para abordar un territorio. Pero no solamente para eso, sino para poder vincularnos con otras manifestaciones. Si nosotros vemos a la cocina como un legado, como una herencia, o como algo que puede sonar muy académico, pero es patrimonio alimentario finalmente, nos podemos vincular de una manera mucho más directa y honesta con la música, con la poesía, con la literatura, con la artesanía, con el paisaje, pero sobre todo se visibiliza a la gente. Podemos nosotros entender que las cocinas regionales y el turismo gastronómico como binomio es una oportunidad para el territorio. En esa película yo creo que estamos ahora. Ver que la cocina es una estrategia territorial para poder vincular a pequeños agricultores, a pescadores artesanales, a los artesanos gastronómicos o culinarios, como los llaman en Colombia, que son los queseros, las chicheras, las veleras, los panaderos, cecineros, la gente que está vinculada a este mundo intermedio, ¿no? Que son los que hacen la transformación de producto, también visibilizarlos, ¿no? Y ahí hay una oportunidad. Tú me avisas, Javier, porque yo me mando. Hay una oportunidad. Y esa oportunidad es que tenemos que entender que las cocinas regionales en todo nuestro país es lo que nos ha posibilitado ganar los reconocimientos, y es muy posible que en la primera semana de diciembre recibamos una gran noticia con la postulación que hizo el Estado peruano sobre el ceviche o las prácticas asociadas al ceviche. Y ahí hay una oportunidad para el mundo de la pesca. Todo esto nos tiene que dar a reflexionar que necesitamos desde el sector privado y público generar estrategias para que esto no termine. Y con esto termino esta parte. Y es que los cocineros y las cocineras, los pescadores, los pequeños agricultores, la gente que está en el mundo del queso, el jamón y todos estos genios ya están grandes, algunos están enfermos y algunos nos dejaron. Y necesitamos establecer estrategias concretas para su reconocimiento, para su registro, pero sobre todo para el tránsito a la siguiente generación. Necesitamos que la siguiente generación tome la decisión de seguir el negocio familiar, de seguir siendo pequeño agricultor, de seguir siendo pescador, de seguir siendo panadero o panadera. Y en nosotros está que esa decisión sea una decisión rentable. Tenemos que hacer que esa decisión sea rentable. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que hacer. Mientras más locales, mientras más regionales, más registro y más innovación le ponemos a la tradición, porque no estoy hablando de disecarlo, es innovación pura y dura. Lo que ha hecho España. Yo estuve hace poco en las panaderías de Madrid y de San Sebastián, y lo que han hecho es darle mucha tecnología a la tradición. Y no es un mundo que compite, al contrario, necesitamos nosotros a los ecosistemas de innovación, a las universidades, a todos los que están trabajando en estos temas, ponerse al servicio de la tradición. Necesitamos que esto se siga contando.
Gracias, Andrés. Sí, Janina, respecto a lo que decía Andrés, de pensar un poco más en la cocina interna, en la cocina regional, en la cocina popular, podemos pensar que efectivamente en nuestras regiones hay mucho interés en la gastronomía, hay mucha expectativa, tanto del gobierno regional, y vemos que hay ferias gastronómicas permanentemente, hay emprendimientos que se abren, no solamente en Lima, que como mencionaba José Antonio, nosotros tenemos, igual que España, una comida una gastronomía muy centralizada en ciudades que tienen mayor nivel de desarrollo, pero sin embargo nuestras regiones, nuestras provincias del interior del país también tienen expectativas, los emprendedores asimismo, y los jóvenes que están apostando también por estudiar gastronomía. ¿Cómo ves esta situación de la articulación o de la participación público-privada para que se den las condiciones para que esto tenga éxito al interior del país? Gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí y poder compartir un poco nuestra opinión y aportar un poquito con un granito de arena lo que creemos que podría ayudar, ¿no?, a seguir posicionando la gastronomía, inclusive la gastronomía, yo voy a decirlo aquí, ¿por qué no?, del interior, porque es cierto, nosotros estamos muy orgullosos de una gastronomía peruana, lo ha comentado Andrés, es creo que el orgullo número uno de todo peruano, pero es real también que la gastronomía peruana posicionada en el mundo, si bien se ha centralizado muchísimo en la oferta limeña, y no necesariamente que sea la cocina regional de Lima, sino digamos, la oferta gastronómica de Lima comprende obviamente la gastronomía del interior del país, pero sin embargo cuando viajamos a las provincias encontramos muy buenos lugares para comer, una sazón exquisita, platos únicos, con ingredientes locales, tradición, ¿no?, mucha cultura a través de sus platos, pero quizás no encontramos el apoyo que los pequeños emprendedores probablemente han encontrado en Lima, con un acompañamiento, por ejemplo, de manejo y buenas prácticas, que son también fundamentales. Porque es cierto, cuando nosotros hablamos de turismo gastronómico y quizás el peruano decimos tenemos un estómago que todo lo aguanta y viajamos y comemos delicioso, sí, pero quizás esos condimentos y esas cosas nos caen mal. Pero cuando viajamos a provincia, no solamente la suma de eso, sino la manipulación de los alimentos, el hecho de mantener las cadenas de frío, etc. Entonces yo diría que es importantísimo primero acompañar sobre todo a las personas que tienen menos formación, pero con mucha voluntad han emprendido un negocio, en acompañarlos con cosas muy básicas como manipulación, trabajar en tema inclusive de tema de desperdicio, servicio, ¿no? Hay comida muy rica al interior del país, estamos siempre dispuestos a probar nuevas cosas, pero a veces carecemos de lo que también es fundamental y es un gran acompañamiento, porque finalmente turismo gastronómico, cuando hablamos de turismo gastronómico, no es solo el comer rico, es el conjunto de cosas que lo acompañan y que brindan una experiencia inigualable, ¿no?, que queremos repetir, que llevamos a nuestro país y compartimos. Porque finalmente si comemos muy rico pero nos enfermamos del estómago, quizás eso es lo que predomine al final. O que si nos arruina, por ejemplo, nuestra visita a un, vamos a decirlo porque no, hemos viajado y nuestra ilusión es llegar a Machu Picchu, pero probablemente el estómago nos juega una mala pasada y no nos permite llegar a lo que soñamos por muchos años y que finalmente se hizo realidad cuando llegamos al territorio peruano. Entonces la gastronomía tiene que ser un perfecto complemento, ¿sí? Y como tú decías, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que emplear realmente? Y si lo hablamos al inicio del Congreso hoy, el presupuesto que se asigna correctamente, ¿no?, digamos, hacia las regiones no es lo suficiente como para poder impulsar, en este caso puntualmente, por ejemplo, la gastronomía o dar este acompañamiento. Se trabaja muchas veces a nivel de municipalidades con ferias locales, ¿verdad?, donde se impulsa, sí, pero no son las más concurridas, por ejemplo, cuando hablamos nuevamente de turismo gastronómico, por los turistas. Probablemente vamos a ver muchas más personas que asisten a las ferias regionales, que son lugareños, ¿no?, que en su momento de esparcimiento, el fin de semana, pues tienen un lugar donde acudir. Es importante llevar un poco más de
tecnicismo. O sea, no perder, obviamente, no hay que perder las raíces, ni la tradición, ni la historia que vamos a contar a través de un plato. Pero también es cierto que no todos los turistas están abiertos a probar, ¿no? Todos los platos y en sus formas variadas como acostumbramos a servirlas en nuestro país. Típicamente hacia el interior son los platos más sencillos, ¿no? Quizás no menos elaborados en tiempo de cocción, ni mucho menos, pero menos elaborados en temas de presentación y que probablemente no necesariamente son atractivos al turista. Entonces también creo que hay que acompañar con un tema de capacitación en estos aspectos, ¿no? Poner como ejemplos algunos otros restaurantes que lo están haciendo bien, que lo han logrado. La gastronomía peruana finalmente está en los ojos del mundo. Todo el mundo lo sabemos por el sabor inigualable que tiene, por la cultura, por la tradición, por la variedad de insumos, pero es cierto también que el posicionamiento que hemos logrado, y cuando mencionamos los restaurantes que están, los peruanos particularmente que están en la lista de los mejores 50 del mundo, pues son restaurantes que tienen una oferta bastante más sofisticada que el promedio. Entonces, desde el punto de vista de turismo gastronómico, tenemos que mejorar, ¿no? La técnica que se emplea, sobre todo en el tema de presentación, no en la elaboración, no en la preparación. Ese sería mi comentario. Bien, muchas gracias, Janina. Sí, efectivamente. Yo, haciendo referencia a lo que decía Andrés, se pensaba pues, en el interés que hay al interior del país en posicionar también su gastronomía, pero ciertamente tú dices, como dices, no está a nivel de los estándares internacionales que tendríamos que tener, ¿no? Para poder presentarlo como un producto turístico, ¿no? Bien, gracias. Diego, en tu caso, por favor, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que estamos conversando y a esta participación público-privada y también a la interacción con todo lo que es la hostelería, no la gastronomía de una manera independiente, sino cómo se articula con la oferta hostelera, con los hoteles al interior del país y con el interés de los inversionistas, los empresarios, para sacar adelante de forma articulada estos dos aspectos del turismo. Gracias, Mariel. Gracias a todos y un placer estar acá con ustedes. Sí, como decía el panel anterior, ¿no? La infraestructura es muy importante para que el turista llegue al destino que se quiere mostrar, ¿no? Y yo creo que un restaurante, ¿no? un centro de expresión gastronómica es un ente activador no solamente de cultura, de economía, de activación social, de tradiciones. Entonces, tener un restaurante que pueda plasmar dentro de su programa, repitiendo un poquito lo que decía Andrés, ¿no? de sacar fuera del centralismo los restaurantes y hacerlos hermosos y que puedan expresar, ¿no? auténticamente la esencia del lugar donde se desarrollan. Es como llegar a una ciudad remota y donde puedes entender, digamos, lo que pasa culturalmente en ese, ¿no? o qué trae la historia de ese lugar, pues, ¿no? Hay dos sitios, un museo o un restaurante, ¿no? donde puedas en verdad recoger tradición, productos de la zona, estacionalidad, ¿no? También que es un gran factor de desempeño en un restaurante, y todo lo que ha venido pasando en esa comunidad, ¿no? Entonces, un restaurante termina siendo en una zona remota un lugar donde la gente va a aprender, donde la gente va a enseñar lo que tiene, donde la gente va a ofrecer sus productos. Y sí, definitivamente tal vez nos hemos separado muchísimo, ¿no? Tomando el Perú como referencia de gran destino gastronómico, hay como una lejanía muy grande entre los representantes de la gastronomía peruana en el mundo. Pues yo creo que es momento de jalar y incluir, capacitar, o sea, por lo menos darle un poquito de velocidad a las partes más remotas, ¿no? Porque termina siendo una representación cultural de nosotros, ¿no? De nuestro país. Entonces, y el desempeño es muy factible, ¿no?
hay muchísimos detalles operativos de desempeño donde se podría incrementar la rentabilidad del restaurante, donde se podría capacitar muchísimo más, como dice Yanira, ¿no? El servicio es tan importante como la cocina, ¿no? ¿Qué transmites, ¿no? A tus clientes? Infraestructura ante todo, ¿no? Ahí yo creo que viene la inversión privada, pero para eso tiene que haber una confianza, ¿no? al destino, a los destinos remotos, y ahí es donde entra el sector público, ¿no? Con la infraestructura que ofrece, seguridad, capacitación. Hay sitios remotos en todas partes del mundo, hasta en España, ¿no? Donde hay muy poca gente y donde igual puedes comer igual de bien que en una gran ciudad, ¿no? Entonces, llegar a eso, llegar a un sitio alejado en el Perú y auténticamente recibir una experiencia de localía es maravilloso, y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos pendiente todavía, ¿no? Gracias. Bien, y en esta, digamos, en esta tendencia que tenemos nosotros para llegar a posicionar nuestra gastronomía digamos, en los ojos del mundo, que ciertamente ya está, pero necesitamos convencer a ese turista que quiere una experiencia diferente, de impacto, viniendo a nuestro país. ¿Cómo podríamos en todo caso articular ese tema de la cultura, la experiencia en sí, la promoción, la economía, ¿no? en políticas o en actividades o acciones integradas, como nos decía José Antonio, a nivel de los empresarios que están en el sector? Hubo un proyecto hace un poco que hizo el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, en Perú, Chile y Bolivia, y fue un proyecto que buscaba ver cuál era la capacidad que tenía la cocina para articular la pequeña agricultura y la pesca artesanal. Y lo hicieron con casos, 16 casos estudiaron. Luego de estudiar los casos, vieron que la cocina sí podía ser un eje articulador, y con números, y con data, y con números de productores y pescadores, transformadores. Sí, solo sí, eso sí lo pusieron, la cocina es entendida como un patrimonio. Cuando entendemos la cocina como un patrimonio, como un todo, más allá de lo gastronómico, hay muchas más posibilidades de articular la economía local. Hay muchas más posibilidades de vincular a la pesca artesanal y muchas más posibilidades de vincular otros activos culturales, como la artesanía, como los elementos que están alrededor. El turismo gastronómico, con esa mirada, con ese enfoque de patrimonio, es una oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad porque delinea de una manera lógica las rutas del recorrido, ¿no? Yo los invito, nunca dejo hablar del Callao cuando estoy con la posibilidad, a que vean la ruta del Callao. Te lleva a conocer el mundo de los pescadores, lo que trabaja ahora en Huaral, que te muestra toda una cultura local alrededor de la cocina, lo que está pasando en Ayacucho. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más competitivos y más internacionales, ser más locales y registrar más estos elementos provinciales que tenemos? Evidentemente, cerrar brechas en buenas prácticas, en infraestructura, en tecnología, en certificación. Felizmente ya contamos con certificación por competencias laborales para cocineros, para panaderos, que un panadero en la vida puede tener un certificado a nombre de la nación si se le hace una evaluación rápida. Entonces, yo creo que el tema es, y me quedo con un eslogan que vi en una panadería en España que decía: hacemos a mano lo que se tiene que hacer a mano. Y eso es bien importante, ¿no? Porque tenemos que ver qué es lo que queremos nosotros poner como la oferta gastronómica en nuestras regiones y en nuestro país. Y para eso, hacer registro. Y para eso necesitamos el ingreso de las ciencias sociales, porque la cocina es tan compleja, que los cocineros no la podemos terminar de explicar. Necesitamos tener otros aliados para que nos ayuden a decodificar, porque ahí está la narrativa turística. Si nosotros empezamos a contar qué es una picantería, a mi amigo Adolfo, que está acá, él la sabe porque él vivió, él conoce lo que es una picantería, pero probablemente para un visitante no tiene ni idea de lo que es una picantería. Y la picantería no solamente se come rico, sino que es un lugar donde la gente cohabita y donde la gente se provee de alimentos, y está demostrado que los espacios que cumplen cohabitación,
y provisión de alimentos fundan las identidades regionales. Entonces, las picanterías son patrimonio por eso, porque se come rico, pero sobre todo porque es la responsable de que las identidades regionales de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, del sur del Perú, de Arequipa, de Cusco, sean fuertes. Cuando yo me voy a una picantería en Arequipa y veo familias que van con niños, o sea, siento una esperanza porque van a ver esos niños cuando sean grandes, vas a tener futuros picanteros. Entonces, yo creo que el tema que tenemos que centrarnos está en este registro porque no duran para siempre. Y luego le damos todo el tema de tecnología, brechas y cerrar todo esto. Yo les voy a contar algo para que cuando lo escuchen y pase, sepan que estaba planeado. Con esto paso el micrófono. Dentro de poco, el próximo año en Ayacucho, va a darse una revolución del pan. Alrededor de una de las regiones donde se tiene uno de los panes o un conjunto de expresiones de la panadería más ricas de este país. La chapla, que es el pan cotidiano, la guagua, que es un pan, digamos, ceremonial, festivo, sobre todo, y un pan que yo no conocía que se llama el jase. El jase es el punto de molienda intermedio, medio rústico, que te da un pan rústico. Con estos tres panes se está haciendo un proyecto en Huamanga. Cuando uno regresa de Ayacucho y va al aeropuerto, ve que todos los que están esperando la fila están con una bolsa de chaplas. Y yo me doy el trabajo de preguntarles dónde las has comprado. Y me dicen en el mercado, en el mercado, en el mercado. En el mercado se compran chaplas, pero no necesariamente son las mejores. Porque la gente no sabe dónde están esas panaderías. Esta revolución está buscando 10 panaderías patrimoniales en Huamanga para registrarlas, para darle tecnología, para trabajar buenas prácticas, pero sobre todo para que cuando tú llegues ahí, mediante un aplicativo, puedas comprarte los panes locales, regionales, y ya no llevártelo en bolsa plástica, sino en las bolsas de tela que hacen las señoras de Ocros con los motivos ayacuchanos. Pero antes de irte, te vas a encontrar con el café del Brian, que también está ahí, con las mermeladas que están relacionadas a ello. Vas a tener retablistas y artistas de tables agua que te van a poner los retablos con los motivos de panadería. Pero no solamente eso, el pan jase, que es este pan de la molienda, está puesto en la parte rural a una hora, donde se va a hacer una ruta de los molinos, donde todavía se sigue moliendo. Ya no se hace eso, pero los molinos van a ser como museos del pan en el Perú, donde todos esos elementos van a estar. Entonces tú bajas del aeropuerto, descargas tu aplicativo de la ruta de las panaderías en Huamanga y vas a recorrer Huamanga siguiendo las panaderías. Entre la panadería A y la panadería B vas a ir al Museo Joaquín López Antay, donde están los mejores retablos. Y lastimosamente no están siendo visitados y pueden cerrar. Entonces, la idea es de que se vincule esto. Un elemento en Ayacucho es la panadería. Y con esto se ha visibilizado, y lo hemos hablado con el colega de La Chola, con Jonathan, del Padre de La Chola, que se van a empezar a trabajar trigos de Ayacucho en molinos de Lima para que podamos tener un saco, podamos comprar los panaderos un saco de harina para chaplas. Así como en Francia hay harinas para baguette, harinas para chaplas. Entonces, la revolución del pan toma el pan como un vehículo, toma el turismo como una estrategia, pero vincula una canasta cultural, una canasta de productos, de elementos culturales, y yo creo que ahí está la innovación. Y todo va a tener tecnología, porque lo que queremos es que el hijo de la panadera, Simona, diga, yo quiero ser panadero. Pero hasta ahora yo no he visto ni a mi papá ni a mi mamá felices de serlo. No quiero trabajar de madrugada. Listo, no tienes que trabajar de madrugada. Para eso está la tecnología. Pongámonos el frío, pongamos un buen equipo, pongámosle una amasadora, y el pan va a seguir siendo bueno porque vas a trabajar con tus prefermentos, con tus masas madres y todo ello. Entonces, por ahí ese tipo de cosas tenemos que pensar porque esto se nos puede acabar. Y somos la generación bisagra. Gracias. Mira, cuando tú preguntabas, creo que para tomar decisiones o para aplicar estrategias necesitamos información. Y creo que el sector gastronómico en general carece de mucha información.
Hace un tiempo atrás conversábamos con un grupo de restauranteros y no hay información que se comparta. Por ejemplo, si simplemente pensábamos en cevicherías, cuál es el ticket promedio de una cevichería, cuál es, digamos, cuál es la rotación de las mesas de acuerdo al distrito en el que están, etc. Cuando hablamos ya de turismo gastronómico, creo que es importante identificar realmente quién hace turismo gastronómico en nuestro país. O sea, puede ser turismo gastronómico local como puede ser extranjero. Pero entender que definitivamente a veces estamos vistos ya desde fuera como una oferta o una plaza, un mercado gastronómico muy amplio, con mucha variedad. Y quizás pensamos que los que vienen al Perú para hacer turismo gastronómico vienen pensando efectivamente en que van a encontrar algo que no van a encontrar en otro lugar. Pero también es importante saber que hoy día estamos exportando muchísimo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay que entender cuáles son los segmentos de mercado que existen en el turismo gastronómico. Y cuando yo me refería a este grupo, generalmente hablamos de los que se conocen como los famosos foodies, ¿no? Que son los que tienen todo un estilo de vida alrededor de la comida, ¿correcto? Y que si bien Perú está muy puesto del mundo, yo no quiero ser pesimista ni mucho menos, por favor no me vayan a malentender, también es cierto que competimos con muchos otros países. Y entonces hay una oferta muy interesante, como lo dije, en Lima, pero este es un nicho de mercado muy reducido, lo cual está bien, hay que atraerlo, hay que cultivarlo, hay que engreírlo, hay que invitarlo, ¿correcto? Pero hay un grupo mucho más grande, porque todo turista finalmente que llega a Perú, inclusive nacional, que se traslada de un lado a otro, tiene que comer. Y como hay las personas que trasladan y que no tienen ningún interés por la comida, que no le genera ninguna satisfacción, la mayoría sí. Pero tenemos que entender que muchas veces el producto gastronómico es un producto complementario que finalmente puede servir como un gancho fundamental para invitar a personas a tomar una decisión final en visitar nuestro país. Lo importante es que una vez que lleguen, se enamoren de nuestra gastronomía, ¿no? Muchos los estudios, hay estudios previos que dicen, ya está cuantificado, que muchos de los turistas llegan y toman una decisión final, por ejemplo, sobre un destino basado en que tiene una oferta culinaria amplia que suma a los otros atractivos adicionales. Y lo vemos en Perú muchísimo, que los turistas llegan, se enamoran de nuestra gastronomía y toman la decisión de retornar, ya únicamente con un interés de seguir probando nuestra comida. Y por eso es que estamos muy bien posicionados, ¿no? Digamos, entre los vecinos más cercanos que tenemos, que probablemente son los que tienen mucho más facilidad de retornar. Está, por ejemplo, obviamente sabemos la migración de Chile, inclusive a la frontera, simplemente para comer y degustar nuestros platillos. Ahí tenemos un mercado cautivo. Pero vemos un flujo interesante de colombianos, vemos un flujo interesante de brasileños. Lo importante es que todas las experiencias, digamos, de la primera experiencia, la segunda, la tercera, sean siempre experiencias positivas que aporten, que sumen, ¿no? Y que den una sensación o tengan una satisfacción total de una experiencia de visitar Perú. Típicamente un turista, un viajero, vamos a decirlo así, un viajero corporativo que llega a nuestro país y que viene de un país vecino, que viene por negocios, viene 2 o 3 días y prueba nuestra gastronomía, trata de volver en el máximo de 2 años, de repente con ser querido, con la familia, para que les guste, pero nuevamente, porque estamos muy próximos también y eso lo hace mucho más factible. Lo interesante sería saber cómo hacemos para que los países que están bastante más alejados nos elijan como un destino culinario. Todavía ahí creo que hay mucho que trabajar y hay información que levantar. Hay muchos países que no tienen la variedad, la autenticidad de la comida peruana, pero que vienen trabajando muy bien también en el desarrollo gastronómico. Y simplemente leí el otro día los países como Dinamarca, que uno diría, bueno, ¿cuál es la cocina, ¿no?, en una ciudad como Copenhague? Pero ellos más que tener una cocina totalmente local, lo que han desarrollado es una oferta gastronómica de alto nivel, ¿cierto? Y como lo decía nuestro expositor, si bien es alto nivel en la presentación, en la puesta, no necesariamente tiene que tener un super ticket alto. Entonces también hay que, como se dice, democratizar un poco
la oferta para que llegue a los diferentes bolsillos. Ya venir desde fuera de países muy lejanos resulta sumamente caro y costoso. Entonces va a ser difícil que un foodie, vamos a decir que viva, no sé, en Japón, venga únicamente a Perú por la comida que nuestro país puede ofrecerle. Más bien viene siendo un producto complementario que le da mucho valor a seguir trabajando y construyendo el turismo. Sí, para cerrar, ¿no? Perfecto. Sí, o sea, somos dichosos en el Perú, todos creo que lo sabemos, tenemos una despensa de productos increíbles, una mezcla de culturas asombrosa que además conviven de una manera productiva, porque es lo que somos, ¿no? Un país multicultural positivamente. Eso ha alimentado todo nuestro vocabulario gastronómico. También somos respetuosos de nuestra herencia cultural, gastronómica también, ¿no? Prehispánica. Entonces, tenemos todas las posibilidades de salir adelante, pero todos juntos, ¿no? De todo el territorio, ¿no? Tenemos ahora grandes líderes a nivel mundial que nos representan. Pues yo creo que lo que nos queda a nosotros es descentralizarnos, buscar oportunidades donde tal vez no tenga sentido hoy en día, porque puede ser un caso de éxito. Ayacucho, por ejemplo, como dice Andrés, lo vengo siguiendo y trabajando con Ayacucho hace muchísimo tiempo. Y yo creo que está apuntando y creciendo a niveles muy, muy rápidos. Gracias a sus productos, gracias a sus agricultores, gracias a sus empresarios también, y porque hay paz, sobre todo hoy en día hay paz, ¿no? Que es un bien que antes no teníamos y hoy día lo disfrutamos, ¿no? Entonces, el Perú, yo como cocinero seguiré trabajando en todo lo que pueda. Represento al Perú en varios países con modelos de restaurante que tengo. Pero yo creo que lo más importante está por hacerse aquí, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Llevar nuestra cultura afuera también, pero como decía Janina, ¿no? La expectativa de un turista, de un viajero que viene al Perú, no se tiene que acabar en los 4 o 5 sitios que tenemos de visita, ¿no? Podrías ir a ojo cerrado a cualquier región del Perú y ser sorprendido también, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto. Se está haciendo mucho. La hotelería está aportando muchísimo, pero hay que seguir trabajando en todo eso, ¿no? Buscando la autenticidad sobre todo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ya vamos a darle paso a José Antonio para el cierre, pero antes de ello solamente algunos puntos, digamos, como resumen de lo que acabamos de escuchar. Cosas importantes como la estandarización, la capacitación, ¿no? Para las personas que están incursionando en la gastronomía o que ya la están desarrollando al interior del país, con cursos de buenas prácticas, inocuidad, seguridad, que es importante, la promoción, ¿no? La promoción, la coordinación público-privada, que es tan importante, el mejoramiento de la infraestructura, potenciar la experiencia, una buena experiencia del turista, democratizar la oferta y escuchando a Andrés, creo que es interesante tomar nota y reflexionar sobre lo que es la patrimonialización del recurso turístico, ¿no? Como parte importante de la expresión de nuestra cultura. Y dicho esto, yo le doy la palabra a José Antonio para que cierre el bloque. Bueno, pues yo he escuchado aquí 4 o 5 ideas fuerza que por sí solas ya serían un plan estratégico de una política turística de cualquier país, ciudad o región. Se han hablado de cosas tan importantes, o al menos yo me las quedo, ¿no? Como en ese ecosistema gastronómico lo importante que es que esos productores en origen hay un relevo, que es tan fundamental y es una línea absolutamente clara, ¿no? Y dignificar ese tipo de oficio, ¿no? El poder de conquistar silenciosamente los interiores de los países con la gastronomía, por ejemplo, eso es una idea que me parece muy brillante. Y luego el efecto tractor que tiene la gastronomía en cuanto a de conexión con otros aspectos culturales que pueden ser infinitos.
bueno, yo para cerrar, no sé, yo diría que igual que hemos visto a un chef hacer un caso práctico de un plan de negocio que podría ser enseñado en una universidad, igual a los emprendedores nuevos que quieran iniciar su carrera en la gastronomía, en un proyecto de restauración, aquí delante está el mejor ejemplo de lo que hemos dicho en la ponencia. Si la voz del sector, que debe de ser la que es súper profesionalizada, muy capacitada, basada en la experiencia y en el trabajo día a día, debe de estar en los centros de decisión, porque una cosa es opinar, que es lo que estamos haciendo aquí, y otra cosa es decidir. Y el que decide y el que opina a veces no somos los mismos, no son los mismos. Por lo tanto, a mí me parece esencial que estos profesionales, Diego y Alina Andrés, todo esto que están planteando se pueda activar políticamente. Y por ello, el sector debe de estar en los organigramas de las administraciones con un nombre propio, porque será la única manera de que estas ideas se transformen en hechos, ¿no? En decisiones. Que los políticos se enteren. Exacto. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos.